Hola, ¿qué tal? Pues vamos a iniciar con el curso de ecuaciones diferenciales y pues vamos a iniciar con algunas situaciones preliminares, sobre todo la parte de la definición de lo que es una ecuación diferencial. Este tema 1 va a estar enfocada solamente a ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que saber es lo que es una ecuación diferencial. Y pues una ecuación diferencial es una ecuación que contiene derivadas de una o más variables dependientes respecto a una o más variables independientes. ¿Ok? El concepto de variables dependientes e independientes es un concepto que vieron en el curso de cálculo diferencial. Un tema muy importante por ahí en el tema de funciones. En la parte izquierda de la pantalla estoy mostrando algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales. Vean que el hecho de que tenga el signo igual y que se estén comparando dos cantidades, o en este caso nuestros miembros, pues eso ya nos hace una ecuación. Y como tenemos ecuaciones, en este caso derivadas, pues nosotros ya tenemos o se está formando una ecuación diferencial. ¿Cómo saber quién es la variable dependiente y quién es la independiente? En una derivada, en nuestra notación de derivada, lo que nosotros vemos es que la variable dependiente es la variable que está, si lo vemos como una fracción, es la que está en la parte de nuestro numerador, y la variable independiente es la variable que está debajo de nuestra fracción o en el denominador. Entonces, para la segunda ecuación, esta sería mi variable dependiente. X es una variable independiente, entonces aquí tenemos una dependiente y una independiente. Aquí vean que tenemos como variable dependiente X y como variable dependiente Y. Esto es posible porque nos dice que tenemos una o más variables dependientes, ¿no? Y estos ejemplos todos tienen solamente una variable independiente. Aquí para el primer caso es X, para el segundo caso también es X y para el tercer caso es T. ¿Ok? Bueno, aquí nosotros lo que quiero que observen es que dentro de este curso, pues vamos a estar trabajando esta notación de las derivadas de Y con respecto de X. Esta notación nos da mucha información porque nos dice quién es la variable dependiente o independiente. Sin embargo, nosotros tenemos otra notación que es la notación primas, Y', Y', que también nos indica el número de derivadas, ¿no? El orden de la derivada que nosotros estamos trabajando. Entonces, estas ecuaciones que tenemos acá, pues nosotros las podemos reescribir de esta forma, ¿ok? Porque también vamos a encontrar ejercicios que tengan esta notación. Bueno, para que nosotros podamos trabajar los métodos en este caso de nuestras ecuaciones diferenciales, es muy importante que nosotros sepamos clasificarlas, porque para cada tipo de ecuación pues vamos a tener un método, ¿no? Entonces, la clasificación de las ecuaciones diferenciales las vamos a ver por tres cosas: por el tipo, por el orden y por la linealidad, ¿ok? Vamos por tipo. El tipo de una ecuación diferencial nos va a dar dos tipos de ecuaciones diferenciales. Una les vamos a llamar ordinarias, que es para lo que está diseñado este curso, y las otras van a ser ecuaciones diferenciales parciales, ¿ok? Entonces, una ecuación diferencial ordinaria va a ser una ecuación que contiene solamente derivadas de una o más variables dependientes, pero solamente de una variable independiente, ¿ok? Por ejemplo, todas estas ecuaciones tienen una variable dependiente. Aquí tenemos dos, pero no pasa nada porque dice que es una o más variables dependientes. Y esta es la condición: solamente una variable independiente, que es en este caso X, 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 y aquí solamente tenemos a la variable T. ¿Ok? Entonces aquí yo ya llené esto, que la variable puede ser Y, puede ser XY, puede ser XYZ, pero aquí vean que lo que nos interesa es la variable independiente. Solamente se está encontrando una para cada caso, ¿sí? Aparte, ahorita van a visualizar la parte de la notación, ¿no? Observen, esta es una ecuación o son ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Qué pasa con las parciales? Las parciales sí vamos a involucrar
una o más variables dependientes, como las del caso anterior, pero va a haber dos o más variables independientes. Y observen la notación. La notación ya no lo está cambiando. Aquí mi variable dependiente es u, como lo estoy indicando acá, pero la variable independiente es x y y, ¿ok? Aquí tengo otra vez como variable dependiente u, pero la variable independiente es x y aquí es t, ¿ok? Y nuestra variable, vean aquí, las variables dependientes es u y v, ya tengo dos, pero las variables independientes también son más de dos, bueno, en este caso son dos, x y y, ¿ok? Vean que no solamente es el cambio de la notación, sino cuántas variables independientes tenemos. A estas ecuaciones les llamamos ecuaciones diferenciales parciales, y nuestro curso no está diseñado para aprender a resolver este tipo de ecuaciones. Bueno, vamos con la siguiente clasificación, que en este caso es el orden. El orden de una ecuación diferencial puede ser ecuación diferencial ordinaria o parcial, es el orden de la mayor, vean aquí, de la mayor derivada que encontremos en la ecuación, ¿ok? Observen, aquí tengo la derivada, la segunda derivada de y más 5 por la derivada de y, lo que nos da esta derivada es elevado al cubo, menos 4y igual a x. Aquí nos podemos confundir, pero ¿quién es la mayor derivada? La mayor derivada es esta que tenemos aquí. Aquí tenemos la primera derivada y lo que nos dé lo tenemos que elevar al cubo, pero no es que hayamos derivado 3 veces, ¿no? Que es lo que nos está indicando las segundas derivadas. Entonces, esta es una ecuación diferencial. Vean que tenemos solamente una variable como variable independiente, entonces quiere decir que es una ecuación diferencial ordinaria, ¿sí? Esta es ordinaria y aparte es de segundo orden, ¿ok? Y esta ecuación también es una ecuación diferencial ordinaria. ¿Y de qué orden es? Es de orden 3 porque su mayor derivada es la tercera derivada. O sea, derivamos 3 veces de manera sucesiva esa notación, ¿no? Que es lo que nosotros sabemos de cálculo diferencial. ¿Ok? Y bueno, la última parte también nos restringe un poco más el universo de ecuaciones diferenciales que nosotros podemos resolver, porque este curso lo vamos a estar trabajando principalmente para ecuaciones diferenciales lineales, ¿ok? Van a ser ordinarias y lineales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a quitar a ecuaciones no lineales. Aquí en la parte de linealidad es lineal o no lineal. ¿Y cuáles son las características? Bueno, en este caso vamos a trabajar con las variables diferenciales ordinarias, ¿ok? Y la variable dependiente, que en este caso la estamos manejando con y todas sus derivadas deben de ser de primer grado, ¿sí? O sea, no puedo tener y cuadrada, y cúbica, seno de y, coseno de y, la exponencial a la y, nada. Y debe de ser de primer grado y todas sus derivadas deben de estar también en esa misma condición. Los coeficientes de las funciones, los coeficientes, ¿quiénes son? Aquí, por ejemplo, el coeficiente sería 5, aquí no lo escribimos, pero el coeficiente es 1, aquí tenemos un 1, aquí el coeficiente es x, es una función, aquí el coeficiente es menos 5. Todos estos coeficientes deben depender, en este caso, dependen a lo más de la variable independiente. O sea, vean, esto es x, esto es un 5, esto es un 1, solamente están dependiendo de la variable ¿quién? Independiente. Si aquí yo pusiera una y, ya tendríamos el problema, sobre todo si fuera seno de y, coseno de y, ¿ok? Aquí no hay problema en esta parte porque es e a la x y es de la variable independiente, ¿sí? Esta es la parte más complicada de lo que nosotros tenemos en esta parte, ¿ok? Entonces, todas estas ecuaciones que tenemos acá, excepto la última, son ecuaciones diferenciales ordinarias. Esta es de segundo orden lineal, esta es de tercer orden lineal y esta es una ecuación diferencial ordinaria, ¿sí? De tercer orden, pero es no lineal, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque vean, nuestra variable independiente está elevada al ¿qué? Al cuadrado. Y aquí, vean, la variable dependiente y todas sus derivadas deben de ser de
primer grado, ¿ok? Hay algunos ajustes que podemos hacerles a ciertas ecuaciones que a lo mejor estén elevadas al cuadrado y podamos cambiar, a modo de que se hagan lineales, ¿sí? De poder ajustarlas a la linealidad. Habrá otras que no, ¿ok? Bueno, espero hasta acá no haya ningún problema. Esta es parte de la primera actividad. Nosotros debemos de llenar esta tabla indicando, uno, quiénes son las variables dependientes y quiénes son las variables independientes de nuestra ecuación. Vamos a hacer este caso. Acuérdense que el y' nos representan las derivadas. Entonces aquí nuestra variable dependiente es y, nuestra variable independiente es x. Es una ecuación ordinaria, ¿sale? No es parcial. Y esta ecuación, aquí viene lo complicado, ¿es lineal o no es lineal? Ah, aparte, el orden. El orden es de segundo orden porque segundas derivadas, ¿ok? Y vamos a ver si es lineal o no es lineal. Quedamos que la variable dependiente es y. Entonces, para analizar si es lineal o no lineal, tenemos que analizar la variable dependiente. No debe de estar elevada al cuadrado. Ya vimos que no. Sus coeficientes debe ser solamente, no debe de estar afectado a senos, cosenos y demás. Y vean que aquí la única función coseno afecta a la variable independiente, entonces no hay problema. Y esto sería un coeficiente, 1 menos x es un coeficiente de las derivadas. Vean que solamente aparecen las variables independientes, entonces esto es una ecuación lineal. Esta es una ecuación diferencial ordinaria, ¿ok? De segundo orden y es lineal, ¿sí? Vamos a la que sigue. Esta es una ecuación, aquí tendremos que ver quién es variable dependiente o independiente. Aquí nos lo indica. Esta notación es muy padre porque nos indica de manera rápida quién es dependiente o independiente. En este caso es otra vez y. Nuestra variable independiente es x. Es ordinaria, sin problema. Solamente estamos trabajando con la variable independiente x. ¿Es de qué orden? De tercer orden. Y aquí la pregunta, ¿es lineal o no es lineal? Aquí tenemos este cuestionamiento. La variable independiente y sus derivadas no debe de estar elevada a ninguna potencia, ¿ok? Entonces esta es no lineal. Vamos a analizar esta que tenemos acá. Esta que tenemos acá es una ecuación, vean, tenemos solamente con respecto de la variable r. Esta sería la variable u, es la dependiente, es la que está arriba. R es la independiente. Nos dice que es de tipo ordinario parcial, es de tipo ordinaria también. ¿Y es de qué orden? De segundo orden, tenemos segundas derivadas. Aquí viene el detalle. ¿Lineal o no lineal? Analizamos la variable dependiente u. U no debe de estar afectada por ninguna potencia y por ninguna función trigonométrica, exponencial y logarítmica. Y aquí hay un detalle. El coseno está afectando no nada más a la variable independiente, sino a la variable dependiente. Entonces, por lo tanto, esta es una función no lineal. ¿Ok? Entonces, dentro de las actividades que tú vas a enviar para esta semana es el llenado de esta tabla. Aquí tengo una situación con esta parte. Este x dos puntos tiene el mismo sentido de decir que es segunda derivada o que es y'. ¿Ok? Es una notación que utilizan mucho en la parte de física, pero nos siguen representando derivadas, ¿ok? Entonces, eso es lo que tú vas a llenar, parte de tu trabajo para este curso. Bien, pues vamos a otra parte. Esto es lo previo que nosotros teníamos, conocer una ecuación diferencial. Y el detalle aquí es, vamos a aprender a resolver ecuaciones diferenciales. Así como tú lo hiciste desde secundaria de aprender a resolver ecuaciones lineales, en prepa aprender a resolver ecuaciones cuadráticas, inclusive aprender a resolver sistemas de ecuaciones. Aquí lo vamos a hacer igual, pero para ecuaciones diferenciales, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de checar que tenemos dos tipos de soluciones para cualquier ecuación diferencial, ¿ok? No importa si es ordinaria, si es parcial, si es lineal, no lineal, etcétera, ¿ok? Vamos a enfocarnos a dos tipos de soluciones. Nuestros dos tipos de soluciones que de manera común nosotros trabajamos a la hora de resolverlo a papel y lápiz es la solución particular y la solución general, ¿ok?
Cuando nosotros resolvamos ecuaciones diferenciales, lo que vamos a observar es que vamos a tener un mundo de soluciones posibles para esa ecuación diferencial. Y ¿cómo? No vamos a llamarlo un mundo, le vamos a llamar que es una familia de funciones que en este caso van a satisfacer la ecuación diferencial, o una familia de soluciones, ¿sí? A eso le vamos a llamar una solución general. Cuando yo tome solamente una de ellas, le vamos a llamar una solución particular, ¿sí? Entonces, aquí ve en esta imagen, tengo muchas curvas y este conjunto de curvas yo podría decir que es una familia de soluciones. Pero si yo solamente tomo la curva azul, me representa una función, entonces esa ya sería una solución particular. Aquí nos vamos a estar auxiliando de manera muy unida de la parte analítica, las cuentas que nosotros hagamos con la parte gráfica, ¿sí? Entonces, aquí tenemos entonces dos tipos de soluciones, una solución particular y una solución general, ¿sí? Bueno, entonces aquí dice, una solución de una ecuación diferencial ordinaria es cualquier función, ¿sí? Ahí lo manejamos por teta, definida en un intervalo y que tiene al menos n derivadas continuas. O sea, esa solución la puedo derivar, esa es la condición, ¿ok? Que cuando la sustituimos en la ecuación diferencial, del orden que sea, pues tenemos en este caso una identidad, ¿no? ¿Qué es lo que haces tú cuando resuelves una ecuación de primer grado? ¿No? Ya tenemos la solución y para comprobarlo lo sustituimos y verificamos que se cumpla la igualdad, ¿ok? Entonces, acá me dice, verifica que la función indicada esta es mi función, es solución de esta ecuación diferencial, ¿ok? Esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial ordinaria, es de primer orden, ¿ok? Pero es no lineal. Ve, aquí tengo un y a la 1 medio y mi variable dependiente no debe de tener ninguna potencia distinta de 1, pero no importa, ¿vale? Ya tenemos la solución, aquí tenemos la solución y la solución dice que se puede derivar varias veces, deben de ser continuas. Entonces, ¿por qué razón? Porque yo necesito sustituirlo acá. Acá yo ya sé cuánto vale y, tendría que sustituirlo aquí. Un 16avo por x a la cuarta potencia lo voy a poner acá, que es lo que estoy sustituyendo aquí. Y debo encontrar la derivada de y con respecto de x. La derivada de y con respecto de x es 4/16 por x al cubo. Aquí también en la parte de la solución ya lo sustituí, ¿ok? ¿Puedes simplificar? Claro que puedes simplificar, de hecho es lo más viable. 4/16 es igual a 1/4 de x cúbica. Aquí tenemos que aplicar leyes de los exponentes. Potencia elevada a otra potencia, las potencias se multiplican, entonces sería 4 por 1 medio es 2. Por eso me quedaría x a la 2, que es el x a la 2 que tengo aquí. Y este 1 medio también afecta al 16, afecta numerador y afecta denominador. Por eso 16 a la 1 medio o la raíz cuadrada de 16 me da 4. X por x cuadrada me da x cúbica. Y pues aquí se está verificando la igualdad. Quiere decir que esta función que tenemos acá es solución de esta ecuación diferencial. La pregunta sería, ¿tengo otra solución que satisfaga a esta ecuación diferencial? Eso es lo que podríamos nosotros observar, ¿no? Entonces, acá tengo esta función. Que tenemos que derivar dos veces, ¿sí? Tenemos que derivar dos veces y esta función tiene un detalle, es un producto de funciones, ¿ok? Entonces, ¿cómo derivamos funciones, en este caso de multiplicación, que se está multiplicando, ¿no? Entonces aquí y' es igual a... La primera no la derivo, la segunda sí se deriva, pero la derivada de a la x es la misma, más, ahora sí derivo x y la derivada de x es 1 y la derivada de e a la x, bueno, en este caso no la derivamos y se sigue manteniendo. Esto es y'. Y'. Tengo que volver a derivar esto. ¿Quién es la derivada de x e a la x? Pues es otra vez esto, ¿no? Porque fue lo que derivamos. Entonces sería x e a la x más e a la x. Es la derivada de esto. Más
la derivada de e a la x más e a la x. Vamos a ver. Entonces, estas dos derivadas yo las tengo que sustituir acá. Y' nos quedaría x e a la x más e a la x más e a la x menos dos veces esto. Sería menos 2x e a la x menos, porque este menos afecta todo, menos 2 veces e a la x más x e a la x, que en este caso es y. X e a la x, y dicen que esto me debe de dar 0. Vamos a ver cuántas cosas se cancelan, quién no se cancela. Observen, aquí tengo x e a la x más x e a la x es 2 veces x e a la x. Aquí tengo 2 veces e a la x, estos se pueden sumar, son términos semejantes. 2e a la x, luego menos 2x e a la x. Tú ya puedes ir viendo quién se cancela y quién no. 2e a la x igual a 0. ¿Ok? Entonces acá esto se cancela con esto se cancela con esto. ¿Quién me quedó? 0. 0 es igual a 0. Sí. ¿Ok? Aquí lo que tienes que repasar es cómo derivar producto de funciones. ¿Sí? Ok. Pues eso sería esta parte de las soluciones. Esta parte de los campos de direcciones es una forma de poder visualizar la familia de soluciones. Nos dice cómo inicia o mejor dicho, cómo se comporta la función. Y bueno, vamos a empezar con los métodos de solución de acuerdo solamente a las ecuaciones de primer orden y a la forma que se... Bueno, pues ya tiene tarea y nos vemos para la próxima sesión.